Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 2 de este curso llamado Reinando con Cristo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar de una forma muy especial con algo que Dios puso en mi corazón para este grupo de forma especial. Fíjense que, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que Dios habla de diferentes maneras y entre ellas mediante sueños? Amén. Hace tiempo Dios nos dio una visión de noche, un sueño, y en ese sueño, al día siguiente lo platicamos mi esposa y yo, y de una forma muy clara Dios nos marcó ese sueño como una enseñanza para ese momento, y que esa semana Dios puso nuevamente en mi corazón transmitir con cada uno de ustedes. El sueño es una imagen, se las voy a compartir. Le pedí a una inteligencia artificial que la recreara de la mejor manera posible como la habíamos soñado, como la habíamos recibido, y esa es la imagen. Esa es la imagen, ¿sí? Entonces, esa imagen tiene muchos significados. Y esa semana, de forma específica, el Señor me invita a ponerla delante de todos ustedes. De hecho, cobra mayor relevancia de frente a lo que estamos desarrollando y lo que vimos la semana pasada. ¿Qué ven ahí? ¿Quién quiere aventarse a sacarle los significados a esa imagen? Saliendo de la bolsita, amor, corazón. Saliendo de la bolsita. Lluvia de bendición. Lluvia de bendición. ¿Qué más? A ver. Pasando en un paraíso. Ajá. De flores. Ok. Con felicidad. Sí. Y cayendo gotitas de salvación. Ok. De fe, gotitas de compartir el agua que está cayendo. Ok. ¿Qué más? De nada sirve un sueño si no hay interpretación, si no hay una revelación de Dios sobre lo que Él pone en ese sueño. Bueno, ahí les va. En ese sueño hay una niña que simboliza la iglesia, ¿sí? La iglesia. Una iglesia que, como dijo el hermano, cada que se acerca a las cosas de Dios, se tiene que acercar con esa alegría, con ese gozo, como si estuviera en un jardín muy paradisiaco, ¿sí? Esa es la actitud con la que se debe de acercar la iglesia a las cosas de Dios. Cuando uno se acerca a la iglesia, a las cosas de Dios, Dios abre los cielos y derrama bendiciones a manera de gotas. En este sueño así está simbolizado. Esas gotas son preciosas, son muchas. Y bueno, si pueden ver la cara de la niña está muy atenta, contenta y atenta a las gotas. ¿Qué simboliza la bolsita roja? ¿Sangre de Cristo? No, por ahí sangre, pero no la de Cristo, es de la niña. Simboliza su corazón, sí, su corazón. La bolsita simboliza su corazón, ¿sí? La alegría de la niña, la frescura, la inocencia, el gozo de estar recibiendo. Dios, bíblicamente podemos soportar todos los elementos. La lluvia de bendiciones, la lluvia temprana, la lluvia tardía, a manera de gotas. ¿La niña puede captar todas las gotas? No, pero está captando las necesarias. Cuando te acerques a la casa de Dios, cuando haya enseñanza, cuando haya predicación, no te preocupes por lo que no cachas, preocúpate por cachar algo, ¿sí? Preocúpate porque tu corazón esté cachando algo, tal vez no todo, pero preocúpate por cachar algo. Tienes que estar atenta, no te preocupes por lo que no entiendes. Capta lo que entiendes,
cacha lo que entiendes, ¿sí? Porque incluso la semana pasada hablamos muchas cosas. No pretendo que pesques todo, pesca lo más que puedas, ¿sí? Igual en la predicación, no te preocupes por lo que no entiendas, no te preocupes por pescar todo, pero pesca lo que más puedas. ¿Cómo? Mediante la estrategia que tú desarrolles, ¿sí? Si te das cuenta, la niña está atenta a algunas gotas, otras se le van a ir, no pasa nada. Las que tú pesques son las que Dios tenía para tu vida. ¿No se acuerdan ustedes que antes había un concurso ahí en los programas televisivos donde metían a una persona en unas cabinas y que les hacían volar dinero? Algo así. Si te desesperas, no agarras nada, ¿sí? O sea, ves todo volar ahí, no agarras nada. Entonces, hay otros más inteligentes que hasta se ponían así enfrente de la caseta, ya lo que agarraban aquí, apachurrando la caseta, con eso. Porque tiene que ver con la estrategia. Dios definitivamente, cada que te acercas a la congregación, a la iglesia, está derramando bendiciones. Debes de tener una actitud como de un niño. Dice la palabra de Dios que quien no se hace como un niño, así de simple. Entonces, con esa actitud y con esa alegría en el jardín del Señor, cacha lo que puedas cachar. Esfuérzate por cachar lo que tengas que cachar. Apunta, memoriza si puedes. Haz lo que tengas que hacer, pero no te preocupes por lo que no estés atrapando, ¿vale? Ok. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Entonces, de esa forma habla el Señor. Cada que Él da un sueño, tenemos que, primero, pídanle a Dios que les dé sueños, y luego pídanle que se acuerden del sueño, y luego pídanle que les dé la revelación. La revelación tiene que ser apegada a las Escrituras, ¿sí? Por eso les decía lluvia. Bíblicamente se entiende que la lluvia es la bendición de Dios. Los antiguos israelitas conocían que cuando Dios les cerraba el cielo es porque había una especie de juicio, ¿no? El corazón, si te das cuenta, la bolsita es como su tesoro. Donde está tu tesoro está tu corazón, ¿verdad? Y bueno, pues también hay algo bien importante ahí. La palabra de Dios nos dice que Él quiere que crezcamos, que nosotros maduremos, pero bueno, independientemente de la situación en la que estemos en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que acercarnos con gozo y alegría y con esa actitud fresca delante del Señor. Y hace 8 días les hablaba yo de algo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva, que habla de cómo Dios va enseñándote y va dándote una revelación conforme pase el tiempo y conforme vas aprendiendo. Fíjate lo que dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá, gotita aquí, gotita allá, otra gotita que agarraste hace rato, otra gotita que agarrarás después, otra gotita que agarrarás en tu meditación devocional. Conforme vas agarrando esas gotitas, de repente no entiendes el escenario completo, pero de repente Dios te va armando el rompecabezas. ¿Sabes por qué lo hace el Señor así? Porque te quiere tener a sus pies, te quiere tener con esa búsqueda incesante de que tu corazón esté de frente cachando las cosas que Dios te va dando. Por eso les digo que no se preocupen tanto por lo que no entendamos de sopetón. Fíjense cómo aplica este versículo. Cuando pensaba, habla de alguien que estaba meditando en por qué a ciertos hombres malos les iba bien, ¿no? Y decía, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Ya vieron? O sea, hay muchas cosas que vas a recibir, que vas a tener allí a la mano y no las vas a entender de forma completa, pero conforme te estés acercando a la presencia de Dios, pensando por qué dijo, por qué suena, por qué no me cuadra, y una vez entrando en la presencia de Dios, entonces comprendes
lo que Dios te quería mostrar al respecto. Revelación progresiva también. Este es el versículo que hace 8 días no me acordaba y después de tanto apareció. Fíjense, está en Jeremías 30:24. Era un momento particular de la historia del pueblo, donde el profeta Jeremías les declara: no se calmará el ardor de la ira del Señor, hasta que haya cumplido hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días entenderás esto. Fíjate, vamos a darle un poquito de profundidad. Los que estaban pasando el momento de juicio de parte de Dios, pues estaban atravesando las consecuencias de un desvarío, de una desobediencia en algún momento de la historia del pueblo. Y el profeta les declara que al final de los días lo entenderás, pero se los declara, ¿para quién es el mensaje? ¿Para los que estaban viviendo en ese momento la ira del Señor? No, porque al final de los días ellos no iban a llegar. ¿Para quién estaba declarado este pasaje? ¿Para quién? Para nosotros, sí, para los que íbamos a leer, para los que íbamos a poder leer y conectar con la historia de lo que estaba pasando en ese momento, y para que después pudiéramos nosotros conectar eso con lo que pasa al final de los días. Y para que nosotros, al hacer ese análisis, pudiéramos comprender por qué Dios actuaba o actuó o sigue actuando de determinada manera. Entonces, bueno, pero ¿cómo podríamos extraer ahí algunas gotas de valor para el día de hoy? Bueno, el dolor es real, pero no es el capítulo final, ¿verdad? Podríamos ya sacar así como unas gotitas de aplicación práctica para cada uno de nosotros en el día de hoy. Lo que hoy confunde, mañana revelará sabiduría, ¿no? Lo que ahora parece una severidad incomprensible, después será entendido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Después pasará algo que te haga entender. El eco escatológico. El pueblo comprenderá el sentido del juicio cuando vea la restauración, cuando el reino de Dios se manifieste con claridad. Escatología. ¿Qué es la escatología? Escatología. Escatología es el estudio de los eventos del fin. ¿Sí? La escatología es el estudio, el análisis de los eventos finales. Si lo quisiéramos ver de una forma más general, bueno, primero de forma específica de los eventos finales con respecto a nuestra fe. ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos finales así, meros buenos con respecto a nuestra fe? Los eventos finales, ¿cuáles son? ¿La qué? La parucía, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada fe, cada sistema religioso tiene una visión escatológica. Cada religión. Por ejemplo, los musulmanes no están esperando que venga Cristo. Los musulmanes, ¿qué estarán esperando a que venga a nivel escatológico como eventos finales del motivo de su fe? ¿Qué están esperando? ¿Quién dijo Mahoma? Mahoma es el profeta, pero a quien están esperando es alguien que ellos le llaman el Mahdi. El Mahdi. Y lo que ellos están esperando no es un reino como nosotros lo vemos, sino ellos lo que están esperando es un califato mundial. Y ese califato mundial consiste en que haya un califa, un gran jerarca, ¿sí?, que instaure la Sharia, que es la ley islámica, en todo el mundo, que todos le entren a la ley islámica, ¿sí? Y todo lo que hacen, todo lo que ellos promueven, todo lo que ellos creen, todo esté enmarcado en ese enfoque escatológico. Yo por eso les decía hace 8 días que
Estoy convencido que de acuerdo a lo que, lo dije de una forma, ahora lo voy a decir de otra forma, de acuerdo a lo que tú esperas como eventos del fin, es como vives tu vida. Todos ellos se preparan, ayunan, hacen las famosas, el Ramadán y hacen... ¿También los judíos piensan eso? No, los judíos tienen otra visión escatológica. Ajá. Vamos a ponerlo así. Los judíos esperan al Mesías, al Mesías y en su primer venida. Para ellos Cristo no es, no representa la primer venida o la venida del Mesías. Lo rechazan. Nosotros esperamos la segunda porque aceptamos a Cristo. Los musulmanes ni la primera ni la segunda, aunque aceptan a Cristo como profeta, ellos esperan la venida del Mahdi. Y ellos y de acuerdo a esa visión, tienen otra concepción de la vida y de la historia. A ver, les platico rápido, porque salió para que comprendamos lo que es la visión escatológica. Y ahí les va y después les suelto para que me pregunten. Fíjense nada más, de acuerdo a la visión del Islam, que es la religión con mayor crecimiento hoy en día, ellos esperan la venida del Mahdi, la instauración de un califato mundial, ¿sí? Pero para que eso ocurra, deben de pasar varias cosas, entre ellos que sean eliminados tres grandes grupos. Los primeros, los judíos, porque ellos, los islámicos, demandan como tierra de herencia el mismo Israel y Jerusalén, ¿sí? Entonces, hay que están peleando a ver quién fue el primogénito. Ellos aceptan el relato de Abraham. ¿Son los descendientes de Saúl? Son los descendientes de Ismael, del hijo de la concubina de Abraham. Entonces, ellos dicen, no, nosotros fuimos primogénitos, nos pertenece Tierra Santa. Y vamos a ponerlo así en términos muy simples, el judío dice, no, yo soy el primogénito porque yo soy el hijo de la promesa. ¿No? Entonces ahí se están peleando. Bueno, entonces ellos, los musulmanes, tienen que eliminar a aquellos que quieren usurpar su herencia. Y el Corán da muestras de que lo tienen que hacer para que venga ese califato. 2, tienen que eliminar al idólatra. ¿Quién es el idólatra? El idólatra y al impío, pero hay dos grupos ahí. El idólatra es, ¿quién crees que es el idólatra a la luz del Islam? Tú y yo, porque según ellos adoramos a 3 dioses. Ajá, no a uno, porque Alá es uno, entonces 3, ya caemos en el campo de ser los idólatras que tienen que ser. Luego al impío, porque no reconocen a Alá, y luego al gran Satán. ¿Quién es el gran Satán? Pero ¿quién es el enemigo desde la cosmovisión escatológica del Islam? El que apoya al falso primogénito y al idólatra. No, Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el país que más apoya a nivel internacional a los judíos y promueve el cristianismo. Entonces ellos son el gran diablo que no permite que venga su Mahdi, su Mesías. Entonces, todo lo que ellos hacen, incluso ir a poner mezquitas allá en Chiapas y todo su proselitismo, tiene que ver con esa visión escatológica. Ajá. Nosotros como cristianos esperamos la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y el judío espera la primera venida del Mesías, ¿vale? Pero bueno, en esta visión, nosotros decimos, bueno, reinamos con Cristo, Dios nos pasa de muerte a vida, y hay muchos elementos que ustedes ya conocen de forma primaria, de forma básica a nivel cristiano. Pero, en 1 Corintios 3 del 1 al 2,
no se alcanza a ver muy bien, pero dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía. Este versículo habla del anhelo de Pablo de darles elementos más sólidos a la iglesia. Hay un momento en que, bueno, hay conceptos básicos que todos estamos desarrollando, aprendiendo, pero llega un momento donde ya debes de dar el siguiente nivel, ¿sí? Y en ese segundo nivel es cuando más gotas de lluvia van a caer que no comprendes. Cáchalas que sí comprendes, ¿vale? ¿Por qué? La Biblia maneja un término de personas simples, que bíblicamente la palabra simple habla de alguien seducible. Simple, seducible. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. Y luego fíjate el anhelo del Señor, porque ustedes saben que la palabra está inspirada por el Espíritu Santo y de aquí emana la voluntad del Señor de dejad las simplezas. Dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Hay algún problema con la simpleza? ¿Hay algún problema? ¿Sí o no? Si no hay que hacer así y ahí se va, sino tenemos que tener cuidado. Tenemos que crecer, pero si no maduramos, ¿qué pasa? Nos quedamos en las mismas, ese sería el mejor escenario, hermano. A ver, de entrada, leche, carne, ¿sí? Cuando nacemos en Cristo, pues sí, leche, ¿está bien? Dale lechita, ¿no? Dios te salva, cielo, infierno, a la gloria, a la condenación eterna, pero el anhelo del Señor es que crezcas, que madures y que procedas a echarte ahí un buen corte de res, un buen bistec. Échale. Pregunta. Yo aquí tengo entendido que cuando uno muere ahorita, aunque uno muera en Cristo, uno se mantiene hasta que el Señor venga y nos haga el juicio, ¿no? Eso es lo que ahorita vamos a ver. Eso es lo que ahorita vamos a desarrollar. Quiero que vayamos agarrando los conceptos. Sí, hermano. Dentro de la religión católica, que yo la practiqué muchos años por mis padres, Sí. yo escuchaba y decían que cuando uno muere va directamente al cielo. Ajá, ok. Cuando uno se porta más o menos regular, va al purgatorio. Ok. Y cuando un niño muere sin ser bautizado, va directamente al limbo donde hay oscuridad. Y yo lo creí al principio, pero ¿qué culpa tiene un niño de que vaya a una oscuridad cuando está niño que no conoce el pecado? Ok. Bueno, para contestar de forma concreta, si nos remitimos a las Escrituras, la Biblia dice que si los niños mueren, son de Dios, porque de ellos es el reino, de los tales, es el reino de los cielos, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Ok. La religión católica describió el estado en el que uno entra después de morir como un estado del purgatorio, como un estado donde si el hombre no había sido purificado completamente en esta tierra, en ese lugar iba a ser purificado de sus pecados, e incluso se valía que nosotros hiciéramos plegarias o rezos por ese muerto, pero si nos remitimos completamente a las Escrituras, dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera y después de eso, entonces ya el hombre sella su destino eterno después de que uno ya cuelga los tenis. Hasta ahí ya
no hay más que hacer. Entonces eso echa por suelo las doctrinas que de forma tradicional habíamos recibido. Pero sigue en esa visión simple que uno muere y que hay cielo e infierno. Ese es en un sentido muy simple, que no es tan problemático al principio. Después sí, porque se vuelve riesgoso, porque en ese riesgo podemos ser engañados, ¿vale? Porque, a ver, déjenme seguir con esto del paraíso, que es como que la base sobre la que nos vamos a estar moviendo. Esos son los 3 paraísos que se declaran y que usted puede encontrar en las Escrituras. Hay otro paraíso, este es muy interesante, porque la palabra paraíso en español viene de la palabra en inglés paradise, ¿sí? Paradise. Y tanto la palabra paradise como paraíso viene de una palabra antigua que era la palabra pardés, ¿sí? Fíjense, ponga mucha atención con lo que hoy va a escuchar. Y esta palabra pardés habla de un jardín de paradisiaco. Era una palabra persa, imagínense, antiguísima. Y esta palabra la tomaron, fíjense, ahí dice la palabra, dice en inglés, la palabra pardés de hebreo tiene sus orígenes en una raíz persa que significa paraíso, ¿sale? Desde hace muchos años, el judaísmo ha utilizado esta palabra pardés, que acuérdense que en el hebreo no hay vocales, ¿está de acuerdo usted? Entonces es solamente P-R-D-S, para decir pardés. Y esta palabra ha servido para generar un mecanismo de estudio bíblico, ¿sí? Espero ser claro, si no me entiende me pregunta. La palabra pardés, que refiere a un paraíso y que está muy metida en la forma en que los judíos desde la antigüedad estudian la Biblia, habla de que tú debes de acercarte a las Escrituras bajo cuatro escalones, por decirlo así, ¿sí? Primero, tienes que leer la Biblia desde su sentido natural o literal. Ya lo habíamos visto hace 8 días, ¿se acuerdan? Que también es algo muy de la ala cristiana. Te acercas a las Escrituras y antes de empezar a profundizar, los versículos los tomas de forma literal. ¿Sí o no? Fíjense, con esto en mente, hoy que estaba oyendo la alabanza en el santuario, estábamos cantando La tierra alegre está, ¿sí o no? Literal, ¿la tierra alegre está? No. ¿Va que no? Entonces, ¿por qué cantamos que la tierra alegre está? Estamos declarando qué, hermana. A mi forma de ver. No se vale. A ver, si es forma de ver. A mi forma de ver, estamos declarando cómo queremos estar. Ok, a su forma de ver. Porque Ya. en este momento lo estamos viviendo, no estamos viviendo el momento. Sí, pero estamos viendo la tierra. ¿La tierra alegre está? Sí, pero estamos en el modo natural. En el modo natural, ¿la tierra alegre está? ¿Sí o no? No, hoy la tierra alegre está. A ver, hermana. Parece una contradicción. Pero se entiende también que los que estamos cantando, estamos como en la imagen de su sueño. Que sí estamos alegres porque nosotros estamos en el Señor, porque Él es nuestro gozo, porque creemos en Él, porque esperamos en Él y porque eso a nosotros nos da ese sentido. Ok, ya la hermana ya se fue al siguiente nivel.
Está bien, o sea, está bien, no hay problema, pero yo, a ver, sí, hermana. A lo mejor es que quien compuso esta alabanza se ubica en el momento cuando dice que Dios todo lo hizo bueno. Pues puede ser, eso es bueno, o sea, ya, entonces nos comenta la hermana que a lo mejor quien la compuso se proyectó al jardín del Edén, ¿ah? Puede ser, pero a ver, fíjense qué interesante. En el sentido simple o en el sentido literal, si usted lee las escrituras, tiene que leer lo que ahí dice, no le agregue. Por eso le puse el ejemplo ahorita. La tierra alegre está, ¿dónde está alegre? Porque incluso hay pasajes bíblicos que dicen que la tierra que gime, la tierra gime, ¿ah? Bueno, entonces los judíos, a la hora de estudiar la palabra, el camino de acceso a estudiar la Biblia siempre es en su forma literal. Lo que dice, no le mueva, no se mueva de ahí. Lo que ahí dice, no le mueva, ¿sale? Esa es la P del Pardés, del PRDS. La P es Peshat, que es la palabra Peshat, es sentido literal. Literal, no le muevas. Luego, la R del Pardés se llama Remés. Apenas ahí, cuando ya recibiste la palabra en su sentido literal, en el segundo escalón, empieza como a hacer alguna pequeña alusión, alguna insinuación, alguna pista de lo que hay detrás de lo literal. ¿Sí? Como ahorita. Pues sí, o sea, primero literal, la tierra alegre no está. Pero ya imaginándome, aludiendo, teniendo una pista, a lo mejor se refiere al jardín del Edén, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero apenas, así como algo ha de haber detrás. Incluso me gustó lo que dijo la hermana. A lo mejor el autor, cuando le escribió, tenía el jardín del Edén en mente, ¿no? Yo cuando la oí hace rato, yo decía, no, esta es una canción profética, porque se me hace que más bien el autor está profetizando cómo va a ser la tierra nueva y el cielo nuevo. Cuando ya no haya llanto, cuando ya no haya lamento, cuando dice la Biblia, pero es una pista, o sea, ya ve, estuvo bien lo que usted dio, pero apenas estamos como que insinuando algo que hay atrás de lo literal. ¿Sí o no? Se vale. Yo no le estoy diciendo que soy correcto ni que usted está mal, no. Simplemente estamos haciendo un ejercicio válido. Es válido. ¿Por qué? Porque la tierra hoy alegre no está. ¿Está de acuerdo? Definitivo, hoy la tierra alegre no está. Pero debe de haber algo que no alcanzo a ver. Luego hay un tercer nivel que se llama el Derash, que es donde ya investigas. Derash, pero esto no es por pura referencia, esto es una herramienta muy judía, pero en el Derash sí ya investigan, y ya sería decir, ¿será que entonces en el Génesis la tierra sí estaba alegre? Y entonces ya se pone a investigar, y puede que concretemos que sí, que encontremos hasta un pasaje, ¿no? Que nos diga, pues sí era alegre porque en el sexto día Dios vio que todo era bueno. Entonces sí era alegre. Y luego, el último nivel es el nivel, por decir, oculto, que no tiene nada que ver con las artes ocultas, sino tiene que ver con la parte espiritual. Sí tiene que ver con la parte de revelación o espiritual que no se ve en la literalidad. Y a este ejercicio se le llama, desde la óptica judía, caminar o andar en el paraíso de la interpretación bíblica. Porque uno va dejando que la propia escritura y el Espíritu de Dios te vaya dando el significado de lo que hay detrás de cada pasaje. Error. Ver un pasaje e irte luego a la
Esto te va a dar una ayuda a la hora de entender muchas de las cosas que Dios quiere que recibas con respecto a la vida, a la muerte, al regreso de Jesús y a lo que va a pasar después del regreso de Jesús y de lo que significa para este curso reinar con Cristo. Porque si yo te digo qué significa reinar con Cristo y te vas a espiritualizar, luego, pues allá va a decir una cosa, por acá va a decir otra, el hermano se imagina otra, y ahí es donde nos empezamos a hacer pelotas entre todos. ¿Quería comentar algo? Sí. Sí, yo lo entiendo de una manera personal, que cuando leo la Escritura, que dice el Señor Jesucristo, compárteme tus cargas y yo te las haré más ligeras. Y yo lo he experimentado, me siento más ligero, estoy en parte de un paraíso, ¿sí? Con mi tranquilidad, con mi armonía, que solamente me la puede dar. Sí, compárteme tus cargas. Fíjense, yo les decía hace 8 días que hay pasajes bíblicos que en su sentido literal no se entiende mucho y te obliga a irte a un siguiente escalón. ¿Estás de acuerdo? Pero hay pasajes que en su sentido literal sí te dan significado, definitivamente. ¿Cierto o no? Ahora, ¿hacemos un ejercicio al respecto? A ver, ahí les va. Bueno, antes de hacer el ejercicio como tal, de forma simple, muchos cristianos, entre ellos nosotros, en algún momento, si no es que todavía, utilizamos cielo, reino de los cielos, vida eterna, presencia de Dios, estar en la gloria de Dios como sinónimos. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Es malo? No es malo, ni es herejía, pero es muy básico. Es muy básico. Ya partió con el Señor, ¿no? Alguien murió, ya está en la gloria de Dios. ¿Sí o no? Ya se fue al cielo. Y mi papá ya está en la gloria. Ya está reinando. Ok. Muchos cristianos dicen, cuando me muera, pues nos vamos al cielo, vivimos en el reino, ¿no? Se imagina que está sobre las nubes algunas personas. Probablemente ya está en su presencia, ya está en la gloria. Entonces, en esa concepción muy básica, cielo, reino y vida eterna, es como que lo mismo. Y que ya las personas no ven a Dios. Otros creen eso, que ahí me está, incluso el abuelito me está cuidando, va desde allá arriba. Es mi ángel. Pues ese sí es un problema. Porque si no tienes una postura escatológica, es decir, una fe sobre los sucesos últimos de frente a la venida de Jesús y después de la venida de Jesús, es muy fácil que caigas en errores doctrinales, como los que acaban de decir. ¿Quién dijo que me está cuidando el abuelito? No, tú dijiste. A ver, vamos a poner por qué esa postura. Por eso, vamos a ver, quiero que me diga alguien lo delicado de alguien que piense eso. De que el abuelito nos cuida. Una, a ver, otra. Díganme lo delicado de que alguien diga que un muerto nos cuida desde el cielo. Pues tú y luego allá voy. Bueno, lo delicado es que el Señor no lo permite. Y la otra es que en quién estamos poniendo nuestra confianza. Por otro lado. Pero a ver, por allá, quiero que me diga, ¿cuál es lo verdaderamente delicado? Pero delicado, de pensar acá, y luego allá, y luego acá. Pues yo creo que es porque no vas a ver la gloria de Dios como tal, sino que vas a creer que todo lo bueno que te está pasando es porque el que se te murió lo está haciendo. Le das la gloria a alguien más. Sí. A ver, Eli, y luego acá, y les digo.
Pues, o sea, hablando de lo mismo, estás haciendo idolatría y estás haciendo culto a los muertos, que son cosas abominables delante de Dios. Eso es lo delicado, porque es como dice la hermana, o sea, en lugar de darle la gloria a Dios y de confiar en Dios, estás confiando en un muerto y estás dándole la gloria a ese muerto. Ok, a ver. Pues que a veces piensan que hasta vienen, y es Satanás, ¿no? O sea, no, pues ya se fue peor, ¿no? Todavía el asunto. O sea, sí, o sea, fíjate nada más una cosa. Incluso el culto a los santos desde la óptica católica es una verdadera herejía. Te voy a decir por qué. Incluso que alguien diga, mi abuelito me está cuidando, porque tú estás levantando a tu abuelito a nivel de Dios. Si una persona, por ejemplo, incluso el culto a María, si María te escucha a ti, me escucha a mí, y escucha a alguien en Chiapas y a alguien en China al mismo tiempo, ¿qué atributo se le dio a María? ¿El de la? O de la omnipresencia, atributo exclusivo de Dios. Si yo digo que ahora mi abuelito me oye a mí, y te oye a ti, y te oye a ti, pues entonces ahora mi abuelito es un Dios, porque a ella lo puse a hacer cosas que Dios solamente hace, ¿sí o no? Es una verdadera herejía, y esa herejía, acuérdate que hay un león ahí rondando, dice, ya creyó que el abuelito oye, que es como un Dios y que cuida, ¿no? Y ahora viene y se te presenta un espíritu engañador en nombre del abuelito. Y tú dices, ay, pues es el abuelito, ¿no? Y entonces una cosa te lleva a otra. Por eso no tener una postura escatológica es riesgosa, hermano. Es riesgosa. Es muy riesgosa. Por eso hay un momento para tomar leche, pero hay otro momento para ya empezar a entrar a las cosas más sólidas del Señor. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces parece algo muy simple al principio, pero ¿por qué entonces en la iglesia, en el santuario, se habla solamente que Dios te salva, entre otras palabras, de una forma muy simple del infierno y te da vida eterna? ¿Por qué? Con el hecho de que ya seamos bautizados, damos por hecho que ya cumplimos con toda la ley y que ya nos ganamos la salvación. Sí, pero ¿por qué en el santuario no se ahonda más? Porque estamos apenas tomando lechita, ¿no? Porque hay de todas las personas. Porque hay de todas las personas, ¿sí? Y en el santuario se maneja un lenguaje pastoral. Un lenguaje pastoral donde pues se tiene que contemplar que hay gente que apenas va llegando, y si apenas alguien va llegando y yo le digo lo que te acabo de decir, que no es tu abuelito, sino el mero chango, pues va a decir, oh, espérame, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, ya dicen, no, esto están pero mal, ¿no? Si es mi abuelito, y le acaba de decir, chango, mi abuelito, si yo... Ven que lo olí, ¿no? Se me apareció, cuando yo dije abuelito, se apareció ahí estaba. ¿Cómo le dices que no era el abuelito desde una postura pastoral? Es muy difícil. Pero ustedes que ya van caminando un poco más, no se pueden quedar con cielo, infierno, condenación, vida eterna, porque también se nos presentaría ese riesgo de poder ser seducidos. ¿Sí o no? ¿Cuánta seducción hay, por ejemplo, con pues tantas vidas ejemplares como se manejan San Agustín? Yo sí creo que San Agustín fue una persona muy fuerte, que aún mucho en el conocimiento de Dios, como San Francisco. Pero como que todas esas corrientes nos confunden, ¿no? Sí, definitivamente. Hay personas que por su ejemplo pudiéramos aprender de ellos, pero también hay riesgos de idolatrarlos, vaya.
de caer en la idolatría y de pensar que entonces ya no es mi abuelito, sino San Agustín el que me cuida y el que me responde. ¿Sí coinciden con eso? Que es un riesgo no avanzar, no crecer. Entonces fíjense una cosa, ¿querías comentar algo, hermana? Que sucede que también esto viene también por la religión que todos conocemos, porque si bueno, ahí enseñaron en el nombre de Dios que un muerto está velando por... Ajá. O que se le puede hablar al muerto. Sí. Que pues eso se enseña. Sí, eso se enseña. Eso es como ¿qué palabra uso? Trasladado a, porque ellos mismos enseñan lo que usted ya dijo, de que hay que rezar por los difuntos y que está oyendo y que van a salir de ahí por los rezos. Entonces eso mismo hace que la persona incrédula esté mirando como que el abuelito no está muriendo, no muere. Ajá. Porque y entonces viene el riesgo que usted ya dijo, viene el chango y se instala, sea el abuelito o sea quien sea. Pero es que si se dan cuenta, no solamente es la religión tradicional, sino también las ideas, es que somos materia y no morimos, porque la materia no se destruye, sino es la religiosidad, es también un espíritu de rebelión que se maneja entre los hombres, y también hay incredulidad, y también hay comodidad, porque es más fácil creer que, bueno, pues, ya morimos, y bueno, pues ustedes no han oído, ¿no? Todos los que se mueren eran buenos. ¿Qué o no? Todos los que se mueren eran lo mejor, ya están con Dios. Hermano, ¿y qué hay en eso de que cuando dicen que se muere y que, por ejemplo, nace un bebé, que reencarnan en... Otra idea también, otra mentira, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, fíjense cómo lo dice aquí la palabra de Dios. Primero, el punto es que la inmadurez no es pecado, para empezar, pero es peligrosa. La madurez no es pecado, pero es peligrosa. Y es por eso que Dios, por medio de Jesucristo, levanta los 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Miren, fíjense lo que dice el 14. Bueno, les sigo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Estratagema es una estrategia militar. Sí, cuando oigan esa palabra es una estrategia militar. Imagínense a qué grado ha llegado las huestes enemigas para idear la forma de desviar la fe de los santos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice, por estratagema de hombres, sí. Pero es el mismo enemigo operando a través de varios hombres, queriendo desviar a los santos de la fe verdadera, ¿sí? Entonces, yo quiero que tú pienses en todos aquellos, hoy se veía la iglesia hermosa, mucha gente, ¿cuántos de ellos se están quedando con la predicación pastoral? La mayoría. ¡Casi todos! ¡Casi todos! O sea, si sacamos la proporción de los que están buscando un poco más, es 1 de 10, yo creo que menos, 5 de 100. O sea, éramos 3,000, 3,500, no sé. Pero imagínate todos los que se están quedando con la predicación pastoral. Y no buscan más. Y se ponen en riesgo. ¿Sí? Qué delicado. Muy delicado. Pero bueno, dice la palabra de Dios que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este pasaje nos deja clarito
que el discernimiento es como una inteligencia espiritual, es como un músculo que se desarrolla en la medida en que estás ejercitándote a través de la palabra, de estar escuchando, de estar analizando, de estar, ¿perdón? Sí, todo, o sea, poniendo a la práctica, buscando más, orando, pidiéndole a Dios revelación, queriendo dar un paso más que la simple misa dominical. ¿O no, hermano? Sí, hermano, que con el tiempo yo he aprendido algo para mí, a ver, personal muy importante. Dígame. En este tipo de conocimiento que tenemos ahorita en esta aula, Ajá, es importante que yo exprese lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy viendo. sí. Y al escuchar a mis demás hermanos espiritualmente, cómo se expresan, y al final la palabra de Dios es la que me va a decir estoy bien o estoy mal, y seguirla. Sí, definitivamente. Algo hermoso en la congregación y en los grupos como este es que podamos expresarnos, que podamos poner sobre la mesa lo que estoy pasando, ¿no? Sí es algo que incluso no se da de forma virtual. Ahora con los cursos virtuales era verdaderamente complicado. De forma presencial se da esta condición de interacción que no se puede lograr de otra forma. Hasta tu propia expresión, tu propia forma de reaccionar va abonando al desarrollo de la propia clase. Bueno, ya para sellar esta situación tan delicada, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos envía como ovejas en medio de lobos. Por tanto, debemos ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. ¿Cuál es la primer característica de la serpiente? A ver si la sabe. ¿Cuál? Astuta, pero ya en la práctica esa astucia, ¿cómo la manifiesta? Ataca. No ataca. Silenciosa, ¿por qué? Porque aprovecha la sorpresa para... Eso es en cuanto a su ataque, pero si ustedes estudian, se van a dar cuenta que la primer forma de reacción de una serpiente es evitar el contacto, huir del peligro. Cuando no le queda de otra, por eso dicen que una serpiente te ataca cuando ya la acorralas, ahí sí ya acorralada te avienta la mordida, pero si no se va, o sea, está bien atenta al peligro y huye. Es difícil encontrarte de forma recurrente una serpiente porque por lo regular se escabulle, se va. Está atenta para evitar el peligro, evitar la confrontación. Si no hay otra, pues ya, ni modo. Pero la serpiente por lo regular huye, se va, se escapa del peligro. ¿Sí? Entonces, esto lo tienes que aterrizar. Fíjate, aquí estamos haciendo esta interpretación desde nuestra óptica cristiana. Una serpiente, si tú conectas y lo indagas, su principal forma de reacción frente al peligro es huir. Ahora... Perdón, hermano, otro detalle, yo sí las he tenido aquí. Ajá. Además, antes de que uno las ataque... Espéreme. Para que quede registrado. Para los que no saben, se habla en el micrófono para que quede grabado su voz en el audio que estamos ahí grabando. Le decía que yo sí las he tenido así de frente. ¿De mascota? No. Oye, hermana, qué también. Tremenda. No, pero resulta que lo ven a uno y sí como que huyen, pero si uno se encuentra como de frente con ella y no puede correr hacia acá, como que nos observa. Sí. Se mira cómo se nos quedan viendo fijamente y luego hacen lo que tienen que hacer. Sí. Vengan y ataquen o huyan. Sí, pero a lo que yo voy son muy atentas. Y la primera cosa que hacen si pueden es huir. Si no, se quedan atentas para ver si lo que están viendo representa un peligro. Y si para ellos en su evaluación ya representa un peligro, ya atacan, ¿sí? Pero las serpientes no salen para andar atacando, están en su hábitat, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora, espiritualicemos.
espiritualicemos. Vayámonos ya de lo literal a la espiritualización. Vámonos rápido. ¿Cómo aplicaría esto en nosotros como cristianos? Estar atentos a la oración. ¿A qué más? En la comunión con Dios. Estar oyendo bien lo que dicen allá enfrente, lo que cantamos. También estar atentos en el peligro, cuando algo nos va a engañar y sabemos, y nos, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿no? Dicen, mamá, voy a ir con mi amigo porque yo sé que es para el Señor, pero él se va al bar, entonces voy a ir con él para seguirle ministrando. Ahí, o sea, estamos viendo... Por un lado, ok. Y vamos hacia el peligro. Por un lado. Por otro lado, eso en la vida personal. En la vida a nivel de doctrina. Pero ¿cómo vas a oír? Ese ya fue, fíjate, haciendo la analogía de la serpiente. La serpiente primero está atenta. O sea, todo lo que oigan primero... pero a veces vamos a pensar así. Vamos a pensar que hoy llega un predicador que pues ni conoces. ¿Sí? Y pues allá arriba con un lenguaje muy cristiano. Tienes que estar atenta como la serpiente a ver qué está diciendo. O sea, vas a oír siempre y cuando primero estés atenta, luego adviertas un peligro y luego veas que eso... No puedes decirle a todo, amén, amén. A veces a todo ya en el ámbito eclesial es, amén, amén, aleluya. ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque te contagias y a veces dices, caray, a ver, ¿cómo estuvo eso? Entonces sí tienes que estar atentas. ¿Querías decir algo, hermana? Sí, pedir discernimiento al Espíritu Santo para ver si verdaderamente está hablando conforme a la palabra de Dios. Sí, aunque ya vimos que el discernimiento es el resultado de tener bien afirmada la palabra. Es de ejercitarse. Es un ejercicio. El discernimiento se va a dar conforme estás estudiando, conforme estás orando, conforme sí. De lo que está diciendo. Ajá. Tú sabrás cuando te da el Espíritu Santo el discernimiento para decir, sabes que esto sí está hablando conforme a la palabra de Dios y esto sí, pero como que es a medias. Entonces, conforme tú vas estudiando en tu comunión con Dios, es donde tú aprendes a hacer hasta esta conclusión. Ajá, sí, exactamente. O sea, el discernimiento no es algo que va a venir así. ¿De acuerdo al pasaje que vimos? No es algo que no lo tienes y ya lo tienes, no. Es algo que vas a tener que ir trabajando, desarrollando, y es parte de reinar con Cristo. Es parte, escudriñando, comparando versiones, escuchando atenta, volviendo a oír, orando. Hay toda una serie de herramientas que debes de echar mano para poder ejercitar, porque no puedes perderte de vista que vas en medio como de lobos, que te quieren comer. Ahora, no solamente es como serpiente, dice también que inocente como paloma. ¿Sí? Que no te gane el caballo. Que no te gane la emoción, que no te gane el coraje. Tampoco se trata de que ya quieras corregir a todo mundo, sino tienes que ser prudente, astuto, desarrollar un carácter moderado, equilibrado. Así te quiere Dios, ¿cierto o no? Pero simple no, porque ser simple no es pecado, pero es peligroso. Ok, ahí está la imagen. La imagen asociada a este curso, cómo Dios quiere que desarrolles tu carácter, conecta en el espíritu con eso, como una reina, como un rey, hijo de Dios, digno, honorable, amado, ¿qué más? Heredero, protegido, con autoridad, sellado, inteligente, sabio, justificado,
linaje escogido, humilde, sencillo, astuto. ¡Wow! Interesante, ¿no? Señor, yo declaro que esos atributos son los de mis hermanos, Padre Celestial. Que ellos reconocen, cada uno de ellos, su identidad de frente a ti, Señor. Esa identidad que tú nos has otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Herederos de las promesas, herederos de las riquezas y bendiciones celestiales que tú quieres derramar sobre cada uno de ellos hasta que sobreabunden, mi Dios, que caminen en esa dignidad, que caminen en esa honra, que caminen en ese honor y que en todo ello, Padre, tú seas glorificado. Calla, mi Dios, la boca de todo lobo ahí que se levanta acusador en contra de mis hermanos, Padre. El enemigo no tiene parte ni suerte en ese desarrollo del carácter de reyes y reinas que tú estás formando en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer ahora sí un ejercicio. Un ejercicio de interpretación con un poquito de pimienta. ¿Les parece? Pues resulta, les decía que el Pilpul la semana pasada, para los que no vieron, es una dinámica que te demanda argumentar, pensar, cuestionar. Pues resulta, ahí les ve el caso. Quiero ver si ya... Y todo este es el preámbulo para entender lo que vamos a estar desarrollando, no es algo aislado. Pues resulta que estamos revisando los temarios de los cursos básicos, ¿sale? Un grupo de profesores. Y nos tocó revisar el temario de la iglesia. Y alguien decía, yo quisiera que dentro del temario de la iglesia metamos un punto, no sé cómo, pero dices que mi preocupación es que están entrando a la iglesia con gorra. No, bótela. Con gorra, y otros están entrando al santuario, no a la iglesia, al santuario, comiendo. Como que le faltan al respeto al Señor. ¿Sí? Entonces yo quisiera que... A ver, ya te fuiste a la interpretación, espérame. Primero el caso, ¿no? Primero el caso. Alguien decía, es que como que ya se le falta el respeto ahí en el santuario, ¿no? Y dijo otro, pues es que de forma concreta no hay versículo bíblico en la Biblia que hable de eso al respecto. Y luego dijo otro, no, sí lo hay, porque entran con gorras, y entran con café, y entran con panes. Y dijo otro, sí lo hay. Mateo 21:13 dice que Jesús les dijo, y mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pregunta, ¿con ese versículo justificamos que no entren con gorra, ni coman pan, ni tomen café? ¿Por qué no? No, pero ahorita ese, antes de ir, primero ese y vámonos al ejercicio. A ver, no, ¿por qué no? No está siendo claro, no está incluyendo o poniendo así condiciones. Ok, pero otra. Es que aquí en este caso, bueno, yo lo entiendo de que dice mi casa es casa de oración. Ajá. Es un culto que le vamos a dar a Dios. Es un culto que le vamos a dar a Dios. Otro. Ahí dice que los ladrones, eso significa que pues yo, o sea, por lo que entiendo, tendría que ser yo un ladrón, robarle a las personas para que yo esté cometiendo algo malo. Pues me está robando la paz con su gorra. No, a ver, déjenles, pongo otro atenuante, espérenme. No se olviden del paraíso de la interpretación. No se olviden. Primero, ¿en qué quedamos? Que el pasaje lo vamos a tomar de forma literal. Por eso es el ejercicio. Quiero ver si vamos a entrar en
en frecuencia sobre la interpretación bíblica. De forma literal, ¿qué dice ese pasaje? Es que vendían allí, a ver, o sea, la gente que de forma literal. Ajá, le llamó ladrones porque la gente iban vendía, ¿a dónde? En la casa del Señor. Ajá. En ese caso, la casa del Señor, ¿qué era? Casa de oración. No, ¿qué era? ¿A qué se refería? Era un mercado, pues, lo estaban comprando. ¿El mercado en dónde? En la iglesia. No, le está fallando la literalidad del asunto. Tú, cuando se habla de la casa, ¿de qué se habla? ¿No te acuerdas? Bueno, ahorita te vas a acordar. A ver, cuando se habla de la casa... Están hablando del templo. Están hablando del templo. A ver, vámonos a hacer la literalidad. Literalidad primero la literalidad. Está hablando de mi casa. Pero se supone que el casa es el templo que somos nosotros. Espérame, eso ya es interpretación secundaria. Pero en la literalidad. Por eso les digo que, miren, incluso por eso pisamos fuerte y llegamos lejos. Pisamos fuerte primero literal. Cuando se habla ahí de mi casa, Jesús está hablando de un lugar específico. No. ¿Cuál es el lugar específico? El templo de Jerusalén. El templo de Herodes, que anteriormente fue el que levantó Salomón y que después fue destruido y que después fue el templo de Herodes. ¿Sale? Ya. Cuando Jesús habla de mi casa, no está hablando de Calacuaya. No. Ni de Betel, ni de Dan. No, está hablando de un templo que tuvo un lugar literal específico en la historia. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, y luego dice, esa casa va a ser llamada casa de oración de acuerdo a otros pasajes anteriores a ese pasaje. Pero esa casa, ahorita no espiritualices, ni yo creo, ni me imagino, no. Primero recibe la literalidad. Es el templo de Jerusalén. Luego dice, ¿y quién está hablando? Jesús. Y él está haciendo mención a algo que estaba escrito antes. Si es un pasaje anterior que habla de eso. Luego dice, más vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? No, nosotros, de forma literal, fue un grupo de personas que estaban vendiendo en la explanada, en Jerusalén. De forma literal, es un grupo de personas que estaban vendiendo algo, ahí no sé qué, pero algo, ¿no? Y luego dice que de acuerdo a eso que estaban vendiendo ahí, lo estaban haciendo como ladrones. Por eso les dice ladrones. Entonces, fíjense qué interesante, o sea, el cristiano tiene problemas con esta literalidad. No estoy diciendo que no podamos sacar la espiritualidad, pero de forma literal tenemos que ver que era Jesús en algún momento de la historia entrando al templo de Herodes, que todavía no era destruido, viendo en la explanada un grupo de vendedores que algo no le gustó al Señor y que a eso les dijo cueva de ladrones, mercaderes estaban vendiendo algo. Bueno, ya hasta ahí nos quedamos. Hay esa imagen que está ahí, ya es más alusiva. ¿Qué ven? Animales. Vámonos al segundo nivel. Entonces, por eso la dejé ahí. Vamos a entonces a intuir, vamos a imaginar, apenas imaginar. Todavía no hagas doctrina, no hagas enseñar, nada más como que imagínate, mercaderes de qué? De animales. Entonces se refería a mercaderes de animales en el templo de Jerusalén, en la explanada de ese templo que todavía no había sido destruido. Ya indagué, y es el segundo templo, porque el primero fue el de Salomón, que fue destruido previamente. Entonces este es el templo de Jerusalén. Y entonces yo ya me puse a investigar, agarré un libro, y dije, el libro de usos y costumbres del pueblo judío de la época. Le pregunté a ChatGPT, a Google, y mi pregunta era, ¿qué vendían ahí en la explanada?
y entonces me encuentro que vendían animales para los sacrificios. Y yo después dije, bueno, pero ¿cuál era el problema? Era mente de tiburón para ellos. ¿Era qué? Porque eran sacrificios y ellos agarraron y yo, ¿sabes qué? Aquí se puede hacer la venta y donde yo vendo. Sí, pero fíjate qué interesante. O sea, parece que ese no era el problema en sí. Había algo más. Sí, había una mente de tiburón porque decían, a ver, la prescripción bíblica para venir al templo de Jerusalén es que tengan que oficiar un sacrificio de un animal. Y muchos no traen el animal desde allá, desde sus pueblos, lo compran aquí, pues yo se lo vendo. Bueno, ya va la mente de tiburón, a ver qué más. Pues yo creo que abusaban de eso. O sea, si yo llego y voy a venderlo y digo, pero pues voy a vender mucho más caro de lo que vale. 1, más caro. 2. Y que en primer lugar supuestamente Dios dice que tenía que ser de tu rebaño, no de otro, y esos eran de otros rebaños, y eso también daba. Por ahí va, a ver, hermana. A ver. Pero puedo pasarme al otro. No, todavía no, sígale allí, sigue indagando. ¿Por qué? ¿Cuál es qué es lo que le irritó al Señor? Siga pensando en la literalidad. En la literalidad y en la me imagino, pero todavía no haga doctrina. No, es que es esto. Pero yo en realidad lo que les quiero comentar es lo que pasa aquí. Todavía no. Todavía no. Sí vamos a llegar ahí, pero todavía no. Pero le voy a decir por qué, porque yo sirvo de portera. Ajá. Entonces, por eso es que ya lo comentaré. Ok, ya te lo va a comentar, pero quiero que hagamos el ejercicio literal. Vendían palomas no porque los sacrificios prescritos en la ley decían que si era pobre podía ofrecer a algunos palominos. ¿Dónde dice eso? Incluso cuando van a presentar a Jesús al templo, se sabe que María y José eran pobres porque ellos presentaron 2 palominos, 2 pichones, y eso era la ley que dejaba que si eras pobre, bueno, pues ya unas palomas. Si eras de más lana, un becerrito, una vaca, el buey, lo que sea, ¿no? Fíjense, entonces seguimos en la literalidad. ¿Cuál sería lo que le irritó al Señor? Los rituales que tenían que cambiar como a la ley lo estaban pervirtiendo. A ver, ya les voy a decir, primero por acá. Pues porque lo hacían primeramente con un fin lucrativo y estaba especificado también que fueran animales puros y ahí había animales con defectos también. Ok, a ver. ¿Perdón? Bueno, había cambistas porque los cambistas eran parte... Bueno, es parte de lo que acaba de comentar la hermana, de que probablemente los animales no cubrían las características que se daban en Levítico. Okay. Y además de que le quitaban el peso al que iba, o sea, digamos que al pecador, le quitaban el peso de llevar, y como que a final de cuentas llevaba como un proceso el cuidar al animal, el buscarlo, y pues ahí ya iban como, pues nomás lo compro y ya lo sacrifico y ya. Ahí les va. Yo ya indagué y les voy a decir cuál era el problema. A ver, pero acá que nos diga... Yo creo que porque estaban haciendo uso de un lugar que no era para eso. O sea, Dios nunca dijo que ahí tenían que vender ese tipo de animales. O sea, la casa era santa, era santificada, y estaban haciendo uso de ese suelo para algo que no debería de ser, aunque sí se hacían los sacrificios, pero no era ahí el lugar para hacerlo, ¿no? Ok, a otra interpretación. A ver, a ver. Cada quien a su conveniencia, ¿no? Porque decían, bueno, te voy a decir que soy pobre y no voy a comprar tal animal, que referente a mi economía yo tenía que hacer el sacrificio, pienso yo, ¿no? Ok, miren, ahí les va, pongan mucha atención, seguimos en la literalidad, y la literalidad nos sirve para entender los eventos escatológicos del fin, por eso quiero ahí atorarme un poquito más. Yo ya indagué, primero dije, bueno, el pasaje habla de la literalidad ya lo describimos, ¿no? Un Jesús entrando al templo, viendo a mercaderes, viendo a cambistas, viendo a personas que venden animales, y ya muy molesto, porque dijo, mi casa será una casa de oración, y órale, tiró las mesas y se molestó mucho. Bueno, ya me di a la tarea de indagar.
Y concreté con que la misma Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjense, lo que estaba pasando es que estos animales tenían que ser de acuerdo a los preceptos que también la misma Biblia declaraba. Que no mayugados, no manchados, sin defectos, ¿no? Miren, se los voy a poner así bien burdo. Es como que usted llega a un concierto, a un evento y no puede comprar un refresco más que los que venden ahí a sobreprecio. Entonces ellos hicieron el monopolio, los propios sacerdotes dijeron, el animal debe ser así y solo lo puedes comprar aquí, al precio que yo lo doy. Pero estaba permitido de otra manera la ley, porque nunca les decían que fuera hecho adentro, tenían que traerlo. Sí, pero vaya, al final del día había gente, había que analizarlo con mayor detalle. Hasta donde yo entiendo, hasta donde yo investigué, sí podían llevar el animal y por cuestiones de practicidad cambiarlo por dinero y llegando allá a comprar el animal que iban a sacrificar. Pero el gremio hizo una especie de membresía donde dijeron, sí, aquí adentro solamente lo puedes comprar con él, con ella o con él a este precio. Nada más. A su negocio. Y los cambistas eran necesarios porque llegaban con monedas, con otra divisa que tenían que cambiarla para comprarla de acuerdo a lo que el hermano vendía. Llevaban pesos y lo querían pagado en dólares. Y lo querían en dólares. Entonces primero pasaban con la señora para cambiar en dólares y luego ya pasaban con el hermano para comprar a sobreprecio. Entonces ya se había pervertido el propósito por el cual se había levantado el templo y estos ladrones, como cueva de ladrones, estaban haciéndose de un dinero sin importarles verdaderamente el trasfondo por el cual la gente peregrinaba al templo. Ah, claro, pues había mochadas e incluso, si ustedes se acuerdan, entre ellos muchos de los sacrificios que ya se metían al holocausto, muchas de esas partes se las daban los sacerdotes, la parte más rica del animal se la repartían también entre ellos. Sí, o sea, ya era una codicia, un negocio, y era una membresía. Entonces, todo indica que incluso ya no te permitían llegar ni con el animal. Había excepciones donde podías llegar con tu animal, ahora no, ahora tenías que llegar y comprarlo ahí. Es más, ya le veían defecto al bueno. Ya te vendían el que ellos querían. Entonces, esa ya es lo que dijo, ya pervirtieron mi casa, el sacrificio, el sistema sacrificial. Jesús ya estaba muy molesto porque estas personas ya estaban metidas en una mente de tiburón manchado. Ya, o sea, no les facilitaban las cosas a los peregrinos, sino que ya los veían con un signo de pez, ya llegó otra víctima, pásale para acá, ¿no? O sea, ya no, se había pervertido el verdadero espíritu de la peregrinación y del sacrificio que Dios pedía en su casa. Y evidentemente, ¿por qué casa de oración? Porque acuérdense ustedes que por medio del sacrificio es que había una expiación, había un perdón temporal mediante el cual se podía tener una comunión con Dios, una vez que el animal cubría el pecado del sacerdote y del pueblo entero. No es como ahora que tú te pones a orar. Si ahora nosotros vemos la oración de forma directa, en aquel entonces no. La comunión con Dios se tenía que dar por medio primeramente de que los pecados hubieran sido cubiertos por medio del animal sustituto. Entonces no era que incluso ver ahí llamada casa de oración, tendríamos que verlo en este sentido literal,
que para que hubiera oración por medio del pueblo para con Dios tenía que haber un sacrificio mediante el cual se cubriera primeramente el pecado del sacerdote y luego la del pueblo, para que entonces Dios pudiera tener comunión con el pueblo y entonces sí pudiera tener o recibir esa oración de los hombres pecadores, pero que ya habían sido cubiertos con la sangre del borrego, del becerro, del chivo, de la paloma. Eso es el contexto literal de ese pasaje. Y regresando al caso, se las vuelvo a hacer. ¿Sirve este pasaje para decirle a mi hermano que se quite la gorra? Ya no, o sea, ese pasaje no. Puede haber otro, pero ese no. Pero como no te has puesto a hacer el análisis literal, entonces lo agarras y dices, no, sí, ya me le estaban diciendo a mi hermano, ladrón, estás como en una cueva porque entras con tu pan allá adentro, ¿no? Con tu café. Puede haber otro pasaje, puede haber otro análisis, pero ese no. Ese de forma literal no. Y que si nos vamos al orden tal cual, en 1 de Corintios 14:40 dice, pero hagáis todo decentemente y en orden. Ajá. Ahí sí hagamos un protocolo a nivel de vestimenta, a nivel de horarios, a nivel de cosas en cómo debes de presentar en ciertos lugares. Habría que ver al análisis, A ver, me gusta lo que dice mi hermana. Me gustó así, hermana. Ya no dijo amén. Dijo. Así, dijo la hermana. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Déjame analizarlo. Déjame ver si sí es que el orden refiere a eso. Sí, déjame ver si cuando se habla en la Biblia de orden, habla de cómo te evalúo, cómo vienes vestida. O sea, habría que ver. El orden de vestimenta era de la vestimenta como se vestía antes decentemente. Si hablamos de eso, entonces yo decentemente, pues me voy a vestir con pantalón, no con falda. Ok. Bueno, a ver, me gusta lo que ya pasa. A ver, hermana, quería decir algo. A ver, venga. Hermano, pero también hemos aprendido en este curso que también somos, o sea, nosotros, como ya dijo hace un momento, podemos caer ¿verdad? La palabra que dijo, en el riesgo. Porque nosotros, así como usted nos está hablando, aquí somos como 30 o 40, no sé. Ajá. Pero la congregación es muy grande y sí debe de haber un orden, hermano. No sé quién de aquí sepa que hace como un año, yo les digo, sirvo de portera. Sí. Dios. Lo primero es que muchas personas vienen con su comida. Okay. Pasan y se compran su torta y su café y suben con ello. Y se les ha tirado el café ahí, o están con su bolsita de celofán, dale. Y perdón, nosotros tenemos pues como encargo vigilar, ¿verdad? Sí. Hace como un año, yo sí lo relacioné con ese versículo. Ajá. Venía un hombre como de su edad, más o menos, con su perro o perra. Okay. Y llegaba y se sentaba, y así como si fuera su bebé, aquí su perrito muy atento. Más atento el perro que el Señor, porque el hombre veía al perro, no estaba atento, y el perro pues muy decente, ¿verdad? Se lo sentaba aquí en las piernas y el perrito muy así. No sé cuántos fines de semana lo trajo, se entiende que sí, Moni le dijo, pero justo en esos días el mensaje que se dio allá, dijo la persona que predicó que tiene mascotas y que las mascotas son bonitas y que quién sabe qué, y dijo qué clase de mascotas tiene. Hermano, como porteras uno piensa, bueno, yo lo pensé y luego lo comentamos. Al rato todos van a venir con su perro y su gato y su puerco y lo que sea. Me tocó verlo y no tiene un año, tiene un mes, un poquito que... Este señor lo trajo varios días, 2 o 3 fines de semana, hasta que se habló con él y no sé cuántos. O sea, sí entiendo lo que quiere porque si no se desordena la situación, como no Sí.
A ver, vamos a acotar primero dos cosas. Muy válido lo que está comentando. Valdría la pena hacer un análisis y habrá responsables que tengan que ver cómo atienden esta situación, ¿no? Pero no lo podrían hacer con versículos fuera de contexto, porque si no, se diluye la autoridad. Si usted llega y le dice, como dice ahí, la casa será... Perdón, pero yo no se la compro. O sea, habrá otro versículo, habrá otro análisis, pero ese como que no cuadra. Pues yo les decía, habrá otro y habría que ver. Vaya, que cristianamente necesitamos tener pasos firmes para llegar lejos. Es como decir, a ver, ahí les voy otro ejemplo. No vamos a profundizar mucho, pero... No te puedes tatuar porque, ¿qué es Deuteronomio, Éxodo, qué dice? No te harás marcas por los muertos, rasguños por los muertos. Y muchos dicen, ahí dice la Biblia, ¿sí literalmente dice eso? No, o sea, yo no estoy a favor de los tatuajes, ojo, pero yo no puedo usar ese versículo para decirte, no te tatúes porque ahí dice que no te hagas rasguños por los muertos. Porque te dan vuelta y te dicen, yo no me lo hice por muerto. Además, alguien que estudia un poquito de historia dice, en aquella época, parte del duelo era rasguñarse por los muertos. De forma literal está hablando de esas personas paganas que se hacían marcas por los muertos, ¿no? Yo no estoy haciendo eso, ¿no? Te van a decir, es que esa es otra cosa. Y entonces, si te dicen que es arte, ahí les va. Ya me voy 2 escalones más adelante. ¿Yo cómo lo proceso? ¿Sí? Yo diría, pues mira, cada tatuaje habla de una motivación oculta de tu corazón. Y estás exteriorizando tal vez algo que en tu corazón no se ha reconciliado con Dios. Algo raro está pasando ahí. Y podía llevarme Dios por otro lado para hablar con alguien que tiene esa motivación de estarse tatuando. Pero no podría llegar yo a decirle, es que dice que no te hagas rasguños por los muertos porque me pueden dar vuelta. Y por eso a veces esa forma de acercarnos a las personas, yo he venido con gorra. Hermano, pero yo pienso aquí en este aspecto. ¿Qué? Estamos hablando del respeto de que muchas cosas no se hablan en la Biblia. Ajá. Pero yo digo que por un respeto hacia Dios y hacia toda la congregación, sí, pues sí debe de haber ciertas reglas, ¿no? Pero fíjate cómo lo maneja la Biblia. Lo maneja por medio de la... Dice, es una ley, haz con los demás como quieras que... La regla de oro, haz con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, el orden deberíamos de empezarlo a poner con nosotros. O sea, si para mí, y ustedes ya vieron que no, si para mí es santidad traer corbata, pues yo debería de venir con corbata. Más que decirle no traes corbata. Y aquí, porque traía... Es que el problema está... Literal no me refiero a la vestimenta. Bueno, es que hay vestimenta... Cosas, como dice la hermana, que luego están comiendo, o luego muchos están jugando en el celular, cosa que están hablando. Pero el problema, y ya no nos vamos a meter porque si no se nos va la idea, imagínate que tú quieres corregir a 3,000 personas. O sea, ¿cuándo? De hecho, hoy te das cuenta que en el YouTube, en los videos, hay personas que quieren corregir el error doctrinal de otras iglesias. Ay, no va a acabar ese hombre, ¿estás de acuerdo? O sea, hay gente que quiere, y pongo el video de Dante Gebel, y pongo el video de Maldonado, y pongo el video de Cash Luna, y analizo el video, y analizo, digo, ¿en serio? O sea, ¿cuándo va a acabar, brother, ese hermano? ¿Y qué va a promover? ¿Qué va a promover? Descontento. Altivez, porque va a decir, todos están mal, yo estoy bien. ¿Sí o no? Y los que me sigan a mí están bien, los que están allá están mal. No hay una edificación como tal del cuerpo de Cristo. Es bien complicado. A ver, hermana. Hermana, también deberían de cerrarles, ¿por qué no venderles las tortas y refrescos
De hoy en 8 vamos y le cancelamos el changarro. Ahí pues, vamos todos con pancartas y le... A ver, voy a hacer un poco, vamos a ponerle pimienta al asunto. Por eso déjeme ponerle pimienta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los responsables de esta iglesia no han hecho lo que usted tan loablemente está sugiriendo? ¿Por qué? Bueno, mire, mientras yo pueda traer mi café del Oxxo y no me obliguen a comprarlo aquí a sobreprecio. Bueno, hermana, yo por ejemplo me considero, yo no subo y he comido en el santuario, pero sí he tomado mi café, porque cuando termine el curso, cuando viene uno de las 8 de la mañana y termina a las 10 y luego se alarga uno, la verdad, pues se nos queda, o sea, se nos va el tiempo platicando con la hermana, estando ahí. Entonces ya vemos que son 10, 15, 10, 20 y nuestra panza decimos, no, si no, no vamos a aguantar. Y venimos corriendo y nos quedamos aquí hasta que terminamos y ya luego sube uno limpiándose los bigotes y dice uno, pues, que les prohíban. No, hermana, porque muchos hermanos venimos de lejos, llegamos desde, bueno, por ejemplo, yo cuando he venido a los cursos de las 8 de la mañana, de su casa salgo a las 5:30 porque vengo de Tultepec. Entonces, ahorita que vengo de Tlatelolco, igual mire, pasé y me compré unas papas porque no me dio tiempo de Entonces, vamos a encontrar. Pero a lo que pero es que hay un pequeño. Vamos a ponerle un poco de pimienta al asunto. El gran problema del hermano Gonzalo, ¿cuál cree que es? Que ya no está. Que ya no está. Entonces, pues es que es que otra vez, vamos a... A ver, otra vez vamos a ponerle pimienta. ¿Por qué los que deberían de imponer eso no lo hacen? Porque ya dijimos, porque genera Ajá. O sea, se está generando un desorden muy grande. Hay personas. Miren, yo por ejemplo a lo que dice la hermana, yo lo que hago es esto, lo traigo de mi casa y si tengo 10 minutos me lo echo rápido, pero así lo hago yo. Sí. Entonces, no sé qué cuántos más. Ahora, se genera más desorden porque no es nada más eso. O sea, hay varios otros detalles que yo le puedo decir. Otro, viene la familia completa, se traen su topper de fruta y aquí los tres estamos comiendo. Le voy a decir algo antes de que se me vaya. A ver, espérenme, ya si no, no vamos a concretar. Miren, a ver, para empezar, es interesante esta dinámica. Concreto, hay pasajes que en su literalidad no podemos echar mano porque no conectamos con la autoridad que hay detrás del pasaje, porque ese pasaje no era para eso, para empezar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, claro. Para empezar, o sea, no puedo echar un pasaje porque si no caigo en ese supuesto de no puedo sacar un texto fuera de contexto porque lo vuelvo pretexto y entonces yo quedo, la verdad, mal parado. Ok. 2. Yo les voy a decir mi postura al respecto de todo lo que están comentando. Muy simple, y tiene que ver con el sueño que les dije al principio. Que nada de eso que no te agrada, que no te gusta, que no cambian los que deberían de cambiar, las tortas, el café, la gorra, el panqué, la rosca, que eso no evite que tu bolsa, tu corazón, se lleve las gotas que Dios derramó hoy. Que no lo empañen, que no te distraigan. Te voy a decir una cosa más. Dios tiene sentido del humor, por decirlo así. Y Dios no va a permitir eso, hermana. Las tortas ni el café. Va a permitir más.
Va a permitir el conejo. Al rato no se preocupen o no se les extrañe que venga alguien con su puerquito. O alguien que se vendan, o sea, no se preocupen, o sea, pues dijeran ahí hasta el pagano y dice la Biblia que cosas peores vendrán. Entonces, si tú estás con esa mente y no viendo las gotas que están cayendo, tu bolsita, perdón hermana, te vas a ir como llegaste. Y es que debieron, y es que, ¿por qué no quitaron? Y eso no es bendición. Porque el reino de los cielos es como una aguja en un pajar. ¿Sí? Si tú vienes y te distraes con cosas que sí son distractores reales, mucho, te vas a ir con tu bolsa vacía. Eso lo venía platicando con mi mamá en la mañana. Miren, hoy lo vio ella porque mi esposa está en recuperación y mi mamá estuvo cuidando a mi esposa, que estuvo con nosotros desde el 25 de diciembre hasta hoy. Estuvo ahí ayudando, ya se tuvo que venir por cuestiones que pues, tiene que atender también en casa. Y decía, oye, qué trayecto, hacemos 1:30, casi 2 de allá para acá. Y le decía, Dios me ha... Yo lo entiendo así lo recibo. Dios me ha permitido vivir esto, incluso el trayecto, les digo, hago casi 2 horas, ya pagué desayuno, al rato va a pagar comida, la gasolina, entonces yo no puedo venir aquí a ver la torta. No, dale mamá, yo no voy a ir a ver la torta ni el café. Yo voy con mi bolsa para ver qué me llevo, yo no me puedo permitir. O sea, no voy a permitirme venir a gastarme un día, dinero, gasolina, llantas. Hoy se quedó mi esposa sola, me traje a los niños, los tengo que llevar ahorita a comer y regresar a Toluca. Hace 8 días vio mamá que les diga a qué hora regreso a casa por lo regular los domingos. 9:10 de la noche. Salimos a qué horas, ¿desde aquí estamos parados hoy? 6:30 de la mañana. Entonces, a lo mejor para alguien que viene de aquí a la esquina, dicen que a veces lo gratis no cuesta, lo que no lo valoras. Yo no puedo venir aquí a perder el tiempo con cosas que ni voy a cambiar. Es más, le voy a decir un secreto, hermana. Cuando decidieron vender tortas, ¿qué se cree? No me preguntaron. Entonces no creo que me vayan a preguntar si me gusta o no, ni cómo las preparan, ni el costo en las que las dan, si quiero que las quiten, de verdad, o sea, sería toparme con pared. Pero que les digan entonces que no se metan. Yo no voy, mire, yo la verdad, yo no le diría a nadie. Como dicen que depende de cada quien, pero de cada quien lo que yo quiero que conectes es, y la visión es para cada uno de ustedes, venga como una niña, y si usted come torta, cómase 2, y si usted trae gorra, póntela, hermano. Yo vengo con mi bolsita y hoy me tengo que llevar las mayores cantidad de gotas porque esa es la bendición que yo quiero para mi vida, para mi familia. Y yo te voy a decir algo ahí, sí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cada que la iglesia se reúne, ahí Dios hace descender bendición. Así, en medio de las tortas, en medio del café, en medio de las gorras, o sea, en medio de los perritos, con los gallitos, con las... personas que no vienen aquí. Allá ellos, pero yo les garantizo, cada 8 días Dios abre su buen tesoro, derrama bendición y ya depende de cada uno de nosotros qué se lleva. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no dejes que se instale en ti ninguna raíz de amargura por ningún motivo. Tantos problemas, la tierra gime, la gente, te estoy diciendo que tú eres un caso especial, porque la mayoría de la gente está en simpleza. No le pidas agua a la piedra a menos de que seas Moisés.
O sea, tú ya diste un paso adelante que muchos no quieren dar. Tú estás en otro nivel, estimada hermana, y no te estoy adulando. O sea, ya al estar aquí, tú ya estás buscando, tú ya estás indagando. No le vayas a pedir a 3,500 personas que vienen como a misa, que hagan algo que ni siquiera lo más básico están realizando, que es buscar, dar la milla extra. Tú sí lo estás haciendo. Entonces, conecta con esa mente, conecta con ese corazón. Quiero que hoy te lleves esa mentalidad. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Sí? Y en ese espíritu, en esa renovación hay bendición para tu vida. Dios va a seguir derramando gotas de lluvia, de bendición. Tú sé constante. No venimos, yo estoy convencido. O sea, ¿tú no crees que yo quisiera tener este tipo de conversación con, ya no te digo la mitad, el 5% de la iglesia, que esto estuviera lleno, que nos dieran otro salón? Pero me concreto en el hecho de que no es cantidad, es calidad de corazón. ¿Sí? Tu bolsita tiene que irse llena. Se tiene que ir llena, tu bolsita se tiene que ir llena, hermano. Ay, sí, por favor. Te tiene que ir llena tu bolsita. Dios te ama, Dios está derramando gotas de bendición. Y para cerrar, tienes que aprender a leer la literalidad de las Escrituras. Déjame ver qué tenía más adelante y te paso el... Bueno, ya es lo que estuvimos hablando. Más de lo que estuvimos hablando. Después, fíjate, me encontré esa imagen de alguien que dice, ya ven, de acuerdo a lo que dice ese pasaje, Jesús limpia el templo de tu corazón. No, eso ya es una aplicación secundaria y que puede ser más adelante, pero no en el pasaje. Bueno, rápido, literalidad. Fíjate, a ver, yo espero que conectes con la literalidad. Toda la creación fue creada en 6 días literales. ¿Sí? ¿Coincidimos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, ya interpretaste, hermana. No, pero si tú lees, fíjate qué interesante. Es que fíjate, sí, en un segundo pasaje sí dice que para Dios un día son 1000 años. Pero cuando tú lees Génesis, si tienes la atención y la búsqueda literal, dice, y fueron la tarde y la mañana. Fue la tarde, a ver, alguien busque eso porque quiero que se lleve. Fue la tarde y la mañana, un día. Así búsquenlo, fue la tarde y la mañana, un día. A ver, ya lo tienes, hermana, quien lo tenga, léalo fuerte. Pero tú ibas a comentar algo. Ahorita que digan el pasaje, sigues. Cuando yo vengo para acá, hermano... Ahí está. ¿Dónde lo leíste? Dice, fíjate, Génesis 1, 5. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Literal. Ya, no le busques. De acuerdo al relato del Génesis y la creación, la tarde y la mañana, un día. Obviamente, la literalidad te forza tu fe, pero la literalidad te obliga a creer que sí, en un día de 24 horas, con una tarde, con una vuelta del sol, Dios creó, de acuerdo a 6 ciclos, la creación. Y ya después viene una enseñanza muy bonita ya en lo espiritual al respecto. A ver, hermana, ¿quieres comentar algo?
Yo cuando vengo para acá, hermano, bueno, todos los domingos, yo vengo con la idea de que vengo a una fiesta, a algo muy importante, un banquete espiritual, como usted lo dice, para llevarme lo mejor, no lo peor. O sea, llevarme lo que Dios está hablando a mi corazón, a mi vida, y pues me trato de arreglar lo mejor. Sabemos que no es el arreglo físico, sino el arreglo del corazón, ¿no? Lo que, bueno, el venir con un corazón dispuesto para aprender de la palabra de Dios y venir con ese anhelo, con ese deseo de llevarnos, como usted dice, en la bolsita, las bendiciones que Dios a través de los hermanos nos da a nosotros. Ya vienes con el corazón de una niña dispuesta, sencilla y gozosa. Volvemos al tema de la literalidad. Fíjate, si tú conectas, fíjate la importancia de la literalidad. Si tú conectas con el relato bíblico, como lo dice, tarde y mañana, un día, y en 6 días toda la creación, nada más porque amerita, vámonos a espiritualizar. ¿Cuántas cosas en tu vida no podría Dios hacer de un momento a otro? O sea, Lázaro, la vara de Aarón, que era la vara muerta que reverdeció de un momento a otro. O sea, la literalidad del Génesis en las primeras 5 líneas te abre lo milagroso, el escenario, el paraíso de los milagros de Dios. O sea, imagínate, si en 6 días literales, si tú puedes conectar y hacerlo rema, hacerlo verdadero, ¿qué no puede hacer Dios? Y eso nos puede llevar a otras preguntas. ¿Y por qué determinadas cosas no las ha hecho? Y entonces allí sentarte a los pies y empezar a dialogar. Si tú puedes, ¿por qué no lo haces? ¿Y no era el diálogo de Pablo? Ya le pedí que me quite el aguijón, porque lo puede quitar. O sea, sí lo puede el Señor, basta que lo diga, pero ya me respondió. Bástate mi gracia, ¿no? Y entonces eso es lo que el Señor quiere, que empiecen a tener esa... Hay cosas que tú quieres que no se dan, pero podrían ser. Bueno, ¿ya vieron la importancia de la literalidad? Más literalidad. ¿El hacha flotó con Eliseo? ¿Sí fue una hacha verdadera? Sí, de acero ahí flotando. Ya no le busques más, no digas, bueno, era una hacha que simboliza el pecado. No. Una hacha flotó, se acabó. Josué clamó y el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Ya, o sea, él clamó y se detuvo el tiempo. Se acabó. ¿Sí? Fíjense cómo lo han visto los judíos. Y ya con eso vamos a terminar. ¿Han oído ustedes de las filacterias o los tefilín? Son las cosas que se amarran, el cuadrito y las cosas, ¿no? Pues de hecho ahí están, miren. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos desde la antigüedad han recibido la literalidad como la primera forma de acercarse a las Escrituras. Y entonces Deuteronomio 6 dice, estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Literal. Entonces ellos no empiezan, no, pues habla de mi corazón y que no, ahí dice, estas palabras las atarás. Y entonces dice, literal, a ver, agárrate una Biblia. No, está muy grandota. Bueno, dice estas palabras, pues a lo mejor no se refiere a todos. Agarra una sección y hazla chiquita y métele una caja, ponle cuerdas y me las amarro y al brazo. O sea, eso que están viendo ahí es el entendimiento literal de lo que dice acá. Ay, me dijo que yo me amarre la palabra a las Escrituras. Entonces, si ustedes de noche ven con una Biblia aquí amarrada y otra acá, me va a comprar las versiones chiquitas. ¿Ya vieron? O sea, esto no me lo estoy inventando, es la literalidad. No, porque yo bueno, pues si me cabe, imagínate, voy a llegar todo. Pero ¿ya vieron? O sea, ellos, así como eso, un buen de cosas. Y hay muchas cosas que aprender de ellos. Evidentemente ellos
no tienen en muchos casos, porque algunos ya, la revelación de Jesucristo, pero tú sí la tienes. Pero se recomienda, para llegar lejos, pisar fuerte, y pisar fuerte implica que recibas la literalidad. Si Jesús dice que va a venir y va a reinar y tú vas a ser, Dios te levanta como un pueblo de reyes y sacerdotes para reinar con Cristo, ¿qué significa? Hace 8 días lo vimos. Es literal, significa que en algún momento Jesús va a venir, va a poner su trono y va a necesitar corregentes y te va a tomar y te va a dar una sección de esa tierra en la que Él va a reinar, porque no hay rey sin reino, y su reino será ¿qué? En toda la tierra, y algunas las naciones irán a Jerusalén y Él regirá con vara de hierro. Quiero que conecten con la literalidad, no espiritualicen ahí. Porque cuando, a ver, ¿tienen tiempo o no? Sí. A ver, por ahí alguien me preguntaba. Jesús, pregunta. Jesús nació como rey, murió como rey y vendrá como rey. No, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Nació como rey, murió como rey y vendrá como rey. A ver. Su reino. Ajá. Que su reino en el cielo para encarnar aquí, ajá, para nacer aquí como ser humano. Ajá. Por su sufrimiento. Ajá. Pero no fue como rey. Como ser humano, y cuando nosotros le cantamos, y cuando nosotros le cantamos, eres el rey de mi vida, ¿qué cantamos? A ver, ahí les va. A ver, ajá. El profeta dijo que iban a ser el rey. El rey. Entonces, ¿sí nació como rey? Sí, nació como rey. ¿O no? Sí, claro. Y nos dio los 3 de que ¿o no? Tenía... no se fue la otra. Es que estoy con mi hermano Chávez. Nació como rey, murió como rey y vendrá como rey. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿O no? Sí, literal no. Esa es la palabra. Sí y no. Depende cómo lo veas. Literal. Si lo ven literal, no, si acaso vendrá como rey a imponer, a implementar su reino milenal. No nació como un rey literal, porque ¿qué rey nace en un pesebre? ¿Y qué rey muere en una cruz todo golpeado? Ahora, espiritual, sí nació como rey, porque Él es el rey eterno, el rey de gloria. Dejó su reinado literal, pero seguía siendo rey espiritual. Muere como rey a nivel espiritual. Se corona como rey, ¿no? Hasta las exhibió a las potestades, a las huestes, el rey, ¿no? Tan murió como rey espiritual que el ladrón de al lado, ¿qué le dijo? Oye, rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué rey hay sin reino? Pero era espiritual, pero cuando le dice vengas en tu reino, le hablaba ya literal. Cuando ya vengas a reinar la tierra, literal. Pero sé que eres el rey, proféticamente hablando, que vendrá. Pero ahorita eres rey espiritual. El rey que nace en el pesebre, ¿espiritual o real? ¿Espiritual o literal? Espiritual. ¿Ya vieron la importancia de literal y espiritual? A veces estamos haciéndonos un camote porque mezclamos las cosas. O sea, sí y no, de acuerdo a cómo lo veas. En la literalidad no nació como rey, no murió como rey, pero va a volver como rey. Y en la espiritualidad siempre es rey.
Es más, desde antes de nacer, es el rey. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces ahí radica la importancia de la literalidad, porque el cristiano, fíjense, ya con esto cierro, se los prometo, el judío tiende a inclinarse a la literalidad desde tiempos antiguos, ya lo vimos ahí, y el cristiano tiende a inclinarse a la espiritualidad desde que se acerca a las escrituras, todo lo espiritualiza, y ellos todo lo literalizan. Por eso el judío no acepta a Jesús, porque dice, rey, si la Biblia dice que venía a instaurar una era de paz, yo no veo paz. Yo no veo al niño jugando con la víbora. Yo no lo veo. Yo no veo que vino Jesús a restaurar el reino davídico. Yo no veo eso. Literalmente no es. ¿No? Y por eso cuando tú digas, no, pero es el rey de mi vida. No, a ver, espérate, tú ya estás del otro extremo, estás alucinando, ¿no? El equilibrio, hermanos, al que Dios nos llama, y la madurez tiene que ver con entender que la Biblia entera habla de la literalidad y de la espiritualidad. A veces se cruzan. Cuando se cruzan de una forma muy clara, son pasajes proféticos. La profecía, y entonces vi a un anciano como de días. ¿Literal o espiritual? Eso es espiritual, un anciano como. Y entonces su reino será uno que no tendrá fin. Literal. La profecía bíblica, si ustedes la analizan, mezcla literalidad con espiritualidad. Pero mientras no nos encontramos con esos pasajes, o son espirituales o son literales. Pónganse de pie, vamos a cerrar, si no. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre.